no puede ser solamente un mensaje de cada año. La resurrección de Jesús tenemos que tener a otro en cuenta y predicarla todos los días del año y saber y tener en su corazón todo el año. Decíamos que hace una semana nosotros como iglesia celebramos alegremente y gozosamente la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y yo sé que seguramente esa alegría y ese gozo con que algunos celebraron, ya en algunas personas ya están mermando, pero en otras ese gozo y esa alegría va a permanecer siempre hasta el último día de nuestra vida. ¿Y esto en qué consiste? Esto consiste, hermanos, en la motivación y la convicción correcta y real que tengamos nosotros de ese acontecimiento único en el mundo. Si tú estás viviendo o has tomado la resurrección de Jesús simplemente por tradición simplemente por un acto más, hermanos, tenemos claro que ese gozo y alegría va a durar poco. Pero si tu convicción es correcta y si tu convicción es correcta y tu motivación es real, créanme que ese gozo y esa felicidad, esa dicha, te va a alcanzar hasta el último día en que estemos en esta vida. El domingo pasado nosotros terminamos la enseñanza de la resurrección de Jesús con la pregunta que decíamos que si hoy nosotros estamos celebrando la resurrección de Jesús, la estamos celebrando por emoción o tradición, o la estamos celebrando con convicción y con nuestro testimonio. Esa fue la pregunta que hicimos la semana pasada. Y yo quiero que entendamos, hermanos, que esta pregunta es muy importante que permanezca en nosotros. Es muy importante que permanezca en nuestro corazón y que no solamente permanezca, sino que la formulemos diariamente. Y no solo en lo personal, sino también como iglesia. Esta pregunta tiene que estar diariamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Y no solamente en mí, sino como iglesia, como cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estarnos preguntando siempre es la resurrección de Jesús, yo la vivo por convicción y la estoy mostrando al mundo en mi testimonio, o simplemente la resurrección de Jesús, yo la estoy viviendo por tradición o simplemente porque cada año nosotros lo celebramos. Porque si nuestra convicción, si nuestra celebración es simplemente por emoción o tradición, hermanos, es todo lo contrario que el Señor nos está enseñando en su palabra. Y es totalmente contrario a lo que nosotros debemos proyectarle al mundo que nos observa y que está pendiente de nuestro testimonio. Yo quiero que entendamos eso. Si tu convicción es real, si tu convicción es de corazón, hermanos, tú vas a llevar un testimonio diferente a cuando nuestra convicción es simplemente por tradición. Se sabe que la mejor prédica, hermanos, que nosotros podemos dar, o la mejor enseñanza que nosotros podemos dar a diario, es nuestro propio testimonio. Se sabe que nosotros lo que enseñemos y lo que prediquemos no vale nada a nuestro propio testimonio. Porque yo puedo llevar una prédica estupenda, una prédica buenísima, una prédica que me va a acercar más arriba del piso. Pero si mi testimonio habla lo contrario, mi prédica de nada sirve. Entonces, yo digo esto, ¿sabe por qué? Porque es todo lo contrario a lo que nos enseña el Señor en su palabra. Si tú vives la resurrección de Jesús simplemente por tradición, es todo lo contrario de lo que el Señor nos está enseñando. Y es todo lo contrario lo que nosotros vamos a mostrarle al mundo. Simplemente porque decimos esto. Yo digo esto porque nosotros no podemos, como creyentes y como iglesia, pararnos a celebrar la resurrección de un Jesús de paz cuando en nuestro corazón hay tribulación y angustia. Nosotros como personas y como iglesia no podemos pararnos a celebrar la resurrección de un Jesús de amor cuando en nuestro corazón hay odio. No podemos nosotros pararnos a celebrar la resurrección de Jesús de perdón cuando en nuestro corazón hay rencor. Hermanos, no podemos nosotros pararnos a celebrar la resurrección de un Jesús de misericordia cuando en nuestro corazón hay egoísmo y envidia. No podemos nosotros, en lo personal, ni como iglesia, pararnos a celebrar la resurrección de un Jesús que es la luz del mundo cuando nosotros andamos en tinieblas. Y por eso digo que si tú ves la resurrección de Jesús por convicción, no vas a andar en tinieblas. En tu corazón no tiene por qué haber rencor, no tiene que haber tribulación, tiene que haber paz. No podemos nosotros andar en egoísmo ni envidia.
Por eso es que es urgentemente y necesario, hermano, que nosotros nos examinemos cómo está nuestra vida espiritual. Es necesario, hermanos, que tú y yo y como iglesia nos examinemos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro corazón y sobre todo cómo está nuestra relación con Jesús, con Dios. Y si no está bien, ¿qué es lo más seguro? Es necesario que arrepentirnos. No podemos seguir, hermanos, por este mundo llevando un doble mensaje. No podemos aún en nuestra casa a nuestros hijos llevar un doble mensaje. No podemos predicar una cosa y enseñar una cosa y vivir otra cosa. No podemos decir a la gente, ama a tu prójimo y nosotros estar haciéndole mal al prójimo. No podemos predicar a la gente, apártate del pecado, cuando en nuestra vida hay pecado. Entonces, no podemos, hermanos, seguir llevando un doble mensaje, predicando una cosa y haciendo otra cosa, porque nuestra manera de vivir estamos, hermanos, nosotros dejando a Jesús y su resurrección como una mentira. En la manera en que nosotros estamos viviendo el día de hoy, como pecadores, como mentirosos, como egoístas, estamos dejando a Jesús y su resurrección como una gran mentira. Hermanos, no podemos seguir haciendo lo que hacían los fariseos. Acuérdense que en Mateo 23 dice que los fariseos ataban las cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo movían esas cargas. No podemos nosotros seguir predicando sobre el pecado cuando nosotros estamos viviendo el pecado. No puedes tú llegar a tu amigo o compañero de la oficina a predicarle una cosa que tú estás viviendo, porque le estás dando un doble mensaje. Mis amados hermanos, hoy más que nunca, como creyentes y como iglesia, estamos llamados a cumplir la gran comisión. Estamos comprometidos, hermanos, a llevar estricta y celosamente el mensaje de Jesús. ¿Escucharon bien? Llevar estricta y celosamente el mensaje de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado de anunciar transparentemente las buenas nuevas de salvación y de dar a conocer al mundo el mensaje de arrepentimiento, porque hermanos, la llegada inminente del reino de Dios está ahora más cerca que nunca. Por eso es necesario nosotros cuidar celosamente el mensaje que vamos a llevar, el mensaje del arrepentimiento, porque la inminente llegada del reino de Dios ahora está más cerca que nunca. Y lo podemos estar viendo por las cosas que están sucediendo. Lo podemos ver por lo que está pasando en el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos. Hermanos, es tan importante ese mensaje que nos enseña el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio predicando sobre arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Esa fue la enseñanza con que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio. Nos dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy no es una frase de cajón, hoy no es una frase más de un eslogan. Hoy, hermanos, es la estricta y verdadera realidad. El reino de Dios se ha acercado. Las profecías se están cumpliendo. La llegada de los últimos tiempos ya está a la puerta de nuestra casa. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que este mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue con el que Él comenzó su ministerio. Él comenzó predicando, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Qué diferente a las prédicas de hoy en día, ¿verdad? Hoy en día estamos escuchando prédicas de retribución financiera. Estamos escuchando prédicas de motivación, mensajes de motivación. Es tanto que a comienzo de cada año los falsos profetas y los que se dicen profetas comienzan a profetizar sobre años venideros de prosperidad, de felicidad, de dicha y de economía. Este año, para el año que comenzamos, para el 2020, llamado 2020, muchos de los profetas predicaron que habría prosperidad económica, restauración material. Hoy en día estamos viendo y viviendo la veracidad de esas profecías. Al contrario de esto, muy poco escuchamos el mensaje verdadero que Jesús nos dejó.
el mensaje del arrepentimiento. Es muy raro escuchar hoy en día en los púlpitos el mensaje de arrepentimiento. Pero ¿qué vemos? Vemos que Esdras nos da la clave precisa para que nosotros nos levantemos a llevar las palabras o el mensaje de Dios que ha hablado. No que nos paremos a llevar las palabras o el mensaje que Dios no ha hablado. Esdras 7:10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Mis amados hermanos, es que esta es la única manera para nosotros poder enseñar el verdadero mensaje de nuestro Señor. No hay otra manera. Esta es la única manera. Es temeroso para los que enseñamos, para los que hablamos de la palabra de Dios, es temeroso de nuestro corazón añadirle o quitarle una jota, una tilde. Yo pienso que muchas personas que se levantan a predicar no están conscientes de la verdadera responsabilidad que es enseñar la palabra de Dios. Porque una palabra que salga por nuestra boca puede edificar o puede destruir, puede restaurar o puede destruir. Y es necesario, hermano, que nosotros simplemente llevemos el mensaje que el Señor nos enseñó. Decía yo que es tan peligroso enseñar otra cosa que no sea que la palabra de Dios en Apocalipsis 22 nos habla sobre esto. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18-19. La palabra del Señor en Apocalipsis dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro que están de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, por eso es necesario que nosotros preparemos nuestro corazón, como decía Esdras. Preparar nuestro corazón para estudiar la palabra de Jehová. Es necesario, hermanos, estudiar, escudriñar la palabra de Jehová, pero preparar nuestro corazón para que recibamos lo que realmente el Espíritu de Dios quiere hablarnos. No para que nosotros llevemos a nuestra mente la conclusión personal. Tenemos, hermanos, que preparar nuestro corazón para estudiar la ley de Jehová. Segundo, tenemos, hermanos, que preparar nuestro corazón para cumplir la ley de Jehová. Eso es lo importante, es lo más importante. Preparar nuestro corazón para cumplir la ley de Jehová. Y así sí podemos nosotros enseñar sus estatutos y sus decretos. Bueno, repito, no ser como los que le colocaban cargas pesadas a los hombros de los hombres y ni siquiera me dan con un dedo. Nosotros debemos, hermanos, de comenzar a estudiar la palabra de Dios y prepararnos para qué, primeramente para cumplir en nuestra vida, en nuestro interior, cumplir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y de esa manera nosotros podemos enseñar sus estatutos y sus decretos. A eso estamos nosotros llamados, a enseñar sus estatutos y decretos. Nosotros no necesitamos inventarnos más enseñanzas de las que el Señor ya dejó en su palabra. Nosotros necesitamos enseñar cosas que no son su palabra. No necesitamos inventarnos, a ver qué le digo a la iglesia mañana, con qué les motivo a la iglesia. Nosotros no necesitamos, hermanos, inventarnos más porque en la palabra de Dios ya está todo escrito. Tengamos en cuenta, hermano, esto. El Hijo de Dios vino con un mensaje que contiene una respuesta clara y definitiva para toda la raza humana. Partamos de esa base. Jesús vino con un mensaje. Ese mensaje contenía la respuesta clara y definitiva para toda la raza humana. Si miramos, su mensaje no es de confusión. Su mensaje no trae engaños. Él vino a traer soluciones reales y a enseñar la verdad. Por eso vemos que cuando Jesús enseñaba, cuando él abría su boca para enseñar, él no hablaba de psicología, no hablaba de filosofía, no hablaba de ciencias, ni hablaba de religión. Jesús hablaba la palabra de Dios. Este mensaje que Jesús trajo
fue muy claro y directo. Fue un mensaje sencillo, un mensaje que decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él enseñó, hermanos, que la primera clave para poder entrar al reino de Dios es tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Eso enseñó el Señor Jesús. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Y esto lo estableció desde su primer mensaje, al inicio de su ministerio, acá en la tierra. Jesús, el primer mensaje que llevó fue: arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, pensemos por un momentico, piensa tú por un instante, que si hubiera habido otro mensaje más urgente o más importante para la humanidad del arrepentimiento, seguramente Jesús no lo había dicho, pero no fue así. Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y yo quiero decirles, hermanos, que hoy más que nunca ese mensaje nos tiene que llegar a nuestro corazón. Hoy más que nunca es que nosotros tenemos que colocar este mensaje de arrepentimiento en práctica. Ya no es tiempo nosotros de seguir pidiendo cosas materiales. Ya no es tiempo de seguir orando por cosas vanas. Ahora llegó el tiempo, es el tiempo de pedir perdón y misericordia. Es el tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo de comenzar a colocar todas las cosas de nuestra vida en orden. Ayer decía el papá de Magda que él veía esto como un aviso, como una campanita que nos estaba alertando algo, ¿no? Y él sí es esto: el Señor nos está dando tiempo. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para que comencemos a colocar todas las cosas en orden, para que nosotros comencemos a mirar cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con Dios, cómo estoy andando yo ante Dios, no cómo estás andando ante el mundo, porque nosotros podemos reflejar una cosa diferente a lo que somos. Lo importante es cómo estás andando tú delante de Dios, cómo está tu relación con Dios. Así vemos que el Señor es un Dios de orden. Él quiere nuestra vida en orden, que colocamos esto en orden. Dios es un Dios de orden, hermanos, y así debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe tener una relación que esté en orden con Dios. Ahora, si volvemos al mensaje de Jesús, vemos que Jesús lo primero que nos exhorta es a que tengamos un verdadero arrepentimiento real. Es el mensaje primordial de Jesús. Lo primero que Jesús nos enseña es que tengamos un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino de corazón. En su primer mensaje Él no nos dijo, vayan a la iglesia, canten himnos, no nos dijo, hagan devocionales, no nos dijo, hagan religiosidades. El Señor en su primer mensaje nos dijo fue, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora aclaro para que no me malinterpreten y digan, no, es que el pastor nos está diciendo que ya no hay necesidad de orar, que no hay necesidad de congregarnos, ni hay necesidad de hacer devocionales. No, la palabra de Dios nos enseña también que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos de orar sin cesar. Pero lo que estoy diciendo yo es que el primer mensaje que el Señor nos trajo a nosotros fue: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. No estoy diciendo que congregarnos, el cantar alabanzas, el orar o hacer en la mañana esté mal. Estoy diciendo que la palabra de Dios nos dice, nos exhorta primeramente a que debemos arrepentirnos y después sí congregarnos, después orar, después cantar alabanzas y después hacer devocionales, hermanos, porque estos son los frutos de agradecimiento. Cuando tú estás en una relación con Dios íntima y personal, tú sientes ganas de congregarte, de orar, de alabarlo, de estudiar su palabra, de hacer devocionales. Este es un agradecimiento por su infinito amor. Entonces, este es el orden. Primero, restablecer nuestra relación con Dios, colocar nuestra vida en orden, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas. Yo he escuchado mucha gente que dice, pero es que yo oro y el Señor no me escucha. Y la palabra dice,
que debemos primero nosotros estar en cuentas con Dios para que nuestras oraciones pasen del techo. Entonces, es necesario restablecer nuestra relación con Dios, colocar nuestra vida en orden, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que nuestra alabanza llegue a Él con olor fragante. Y por medio de los devocionales, por medio de los discipulados, vamos a tener un crecimiento espiritual. Ese es el orden. Arrepiéntase porque el reino de los Dios está cerca. Nosotros vemos hoy en día muchas iglesias llenas de personas que alaban, gritan, cantan, lloran. Personas que dicen que han leído la Biblia 3 veces, 4 veces, 5 veces. Personas que dicen Señor del Espíritu Santo. Pero son personas que si van a mirar su interior, no tienen una relación con Dios. No han arrepentido, no se han arrepentido de su manera de vivir. Dejando, hermano, esto en claro, vemos que el Señor primeramente nos invita a ¿qué? Primeramente invita a arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Y esto lo estableció desde su primer mensaje. Os lo repito, el ministerio de Jesús lo inició con el mensaje del arrepentimiento. El Evangelio de Jesús tiene el propósito específico de invitarnos a la conversión, porque la llegada del juicio está cerca. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, también nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, esta palabra, cuando nos dice en el libro de Hechos, que el Señor dejó por alto, pasó por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora el Señor nos manda, no nos está insinuando, no nos está preguntando, no nos está aconsejando. Dice que el Señor ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando dice a todos los hombres, entran mujeres, niños, jóvenes, viejos, adultos, todos los hombres, no solamente los que viven en Israel, no solamente los que están en Estados Unidos, no solamente los que están en Colombia. El Señor manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Esa palabra, ese mandato es tanto para ti como para mí, como para la iglesia en general. El Señor hoy nos está enviando un mensaje de que se arrepientan. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que este mensaje que nos está mandando el Señor no es el de sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. Tampoco es el que se refiere, hermanos, que nosotros hagamos una lista de confesiones de pecados para después volver nuevamente a hacerlos. Ese no es el arrepentimiento que el Señor nos está llevando. Jesús en su mensaje no estaba dándonos clases de moralismo. Jesús en su mensaje no nos está dando consejos para ser buenos en la vida ni para que vayan en la vida. Jesús nos estaba gritando y nos está gritando a toda la humanidad la realidad. Una realidad que vivimos hoy en día. Nos está diciendo, todo en tu vida está mal. No hay nada bueno. Necesitas un cambio total y radical en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir. Ese es el arrepentimiento que Dios le está diciendo. No que te sientas mal y triste por lo que hiciste. No que hagas una lista de pecados, ahorita una lista que no nos caben, quién sabe cuántas más, y mañana volvemos a repetirlas. No, el Señor nos está gritando, nos está diciendo, nos está advirtiendo, nos está mostrando con las realidades que está pasando, nos está diciendo, todo en tu vida está mal, no hay nada bueno, necesitas un cambio radical en tu manera de hablar, de pensar, de mirar y vivir, no solamente en lo personal, te está hablando a la iglesia. La iglesia hoy en día necesita un cambio total y radical. No podemos, hermanos, seguir confundiendo al pueblo. No podemos seguir llevando mensajes de motivación. Es necesario que le comuniquemos al pueblo lo que el Señor está queriendo decirnos hace rato. Que nos arrepintamos porque el reino de los cielos está cerca. No podemos seguir haciendo y viviendo lo mismo que hacíamos antes de convertirnos. Porque su resurrección nos lavó del pecado. Ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Y de esa manera tenemos que nosotros comportarnos como nuevas criaturas. Hermanos,
Algo importante que no podemos dejar pasar por alto de este mensaje de arrepentimiento es que este mensaje de arrepentimiento es tan fundamental en tu vida, en la mía y en la vida de la iglesia, que este fue el mensaje que Jesús recibió directamente de su Padre. Este mensaje de arrepentimiento no se lo inventó Jesús. Este mensaje de arrepentimiento no Jesús lo sacó así de la manga, sino es la palabra de Dios que este mensaje fue que recibió directamente Jesús de su Padre. Si vas al libro de Juan, capítulo 12, versículos 49 al 50, dice la palabra del Señor: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, el mensaje del arrepentimiento no solamente viene de la boca de Jesús, sino viene del corazón de Dios. El mensaje del arrepentimiento lo predicó Jesús. El mensaje del arrepentimiento nació en el corazón de Dios. El mensaje del arrepentimiento lo predicaron los apóstoles. Lucas 24, 46, 47. Jesús, después de su resurrección, abrió el entendimiento de sus discípulos a fin de que pudieran comprender las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se practiquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: así está escrito, así fue necesario. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que el mensaje del arrepentimiento es necesario. No solamente llevarlo, enseñarlo, sino practicarlo en nuestra vida personal y como iglesia. Más adelante vemos en Hechos 5:31, dice que de igual manera Pedro interpretó la exaltación de Cristo como una exaltación en la capacidad de príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, el mensaje de arrepentimiento nació en el corazón de Dios. Lo predicó Jesús, lo predicaron sus apóstoles. Y este mensaje, hermanos, del arrepentimiento, tenemos que nosotros hoy en día vivirlo, colocarlo en práctica en nuestra vida. Dice 2 Corintios 13:5. Examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Yo quiero preguntarte a ti el día de hoy: ¿tú te sientes reprobado o te sientes aprobado? Nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir nos deja ver mucho si en realidad estamos reprobando o aprobando. Este mensaje es para ti, para mí y para toda la iglesia en general. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Hermanos, los verdaderos creyentes no podemos estar desconectados o dejar a un lado el llamado bíblico de autoexaminarnos. Es necesario que nosotros, los creyentes, estemos diariamente autoexaminándonos y mirando si estamos siendo aprobados o desaprobados. Los incrédulos y los oyentes simples de la palabra de Dios necesitan ser sacudidos en su confianza de sí mismos. Los incrédulos y los que escuchan la palabra de Dios simplemente necesitan ser sacudidos ¿en qué? En la autoconfianza que se tienen. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que practicar el arrepentimiento. Y podemos utilizar varias formas de autenticidad, como es la fe, la santidad, la obediencia, la sana doctrina y el amor a los hermanos. Estos son los frutos
verdaderos del arrepentimiento. Hoy el mensaje que traemos es: arrepiente, porque el reino de los cielos está cerca. Se acabó el tiempo de seguir pidiendo por cosas vanas. Se acabó el tiempo de seguir pidiendo por cosas personales. Se acabó el tiempo de seguir pidiendo por cosas que no enriquecen nuestro espíritu. Es mejor, hermanos, que comencemos a hacer los tesoros en el cielo que en la tierra. Es mejor que hoy entendamos que el mensaje del arrepentimiento es tanto para ti, como para mí, como para la iglesia en general. Por eso yo hoy les dejo este reto, hermanos. Nosotros es necesario que entendamos, como terminamos en la semana pasada en la predicación. Hoy Dios quiere restaurar su reino en nuestra vida. Hoy el Señor quiere restaurar su reino en nuestra vida. Pero para ello, hermano, es necesario que estemos nosotros crucificados juntamente con Él. Y que ya no seamos nosotros quien manejamos el timón de nuestra barca, sino que sea Él quien nos maneja, que sea Él quien dirige nuestro destino. Es necesario que hoy dejemos la autosuficiencia, que dejemos el orgullo, que dejemos el rencor, el odio, la envidia. Debemos estar muertos al dominio de la vida carnal y estar vivos al dominio del Espíritu de Dios. Estas semanas, en estos tiempos que nos queda muchos ratos libres en qué pensar, pensemos en eso. ¿Estamos nosotros calificados o descalificados? Con mi testimonio, ¿estoy llevando la verdad de la resurrección de Cristo o estoy llevando un doble mensaje a las personas que me escuchan? Hermanos, Dios los bendiga. Oremos. Amado Señor,